We are away first time. Coleman got a solid start, but not a spectacular one, but he's into his running now. Gatlin's trying to go with him, but it's going to be Coleman's night here in the night sky of Doha. He's in a class of his own. And at last, Christian Coleman has the title missing from his CV. He's done it, and in a massive, massive time. 9.76. Gatlin got the silver. De Grasse took the bronze. It was a great, great effort from Justin Gatlin, but it was not to be under the most enormous pressure. Having dominated the sport for 3 years, he finally could call himself the world outdoor champion, and he will never forget the night that he lit up the sky in Doha. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 26 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Soy Matías Baldo y ofrecemos nuevamente este menú diario que es Aislados, dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus, martes 14 de abril, en esta cuarentena que durará al menos, como siempre decimos, hasta el 26. Del otro lado está mi amigo Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo tranquilo? Un martes, siempre contamos un poquito en este momento lo que vamos haciendo, más allá del trabajo, que ocupa parte del día, tratando de buscar un poco de sol en algún lado, cosa que falta en este tiempo, sobre todo la exposición al sol, pero más que el sol en sí, el aire puro, de tratar de estar un poquito fuera de casa, y es complicado, la verdad que es complicado. El que tiene un balcón lo aprovecha, que tiene un patio. Después el resto, entre el que está trabajando entre cuatro paredes, se le complica un poco más. Pero bueno, tratando de buscar un poco de respirar afuera. Sí, tratar de respirar afuera sin salir de casa. Claro. No es una tarea sencilla. Pero bueno, la verdad, acá estamos nuevamente en Aislados. Después del gran episodio que hicimos ayer, Javi, con Andrés Burgo. Agradecemos, por supuesto, a todos los comentarios que nos van llegando, que la verdad nos ayudan y nos empujan a seguir metiéndole a esto, que en un momento difícil como este creo que nos ayuda a pasar el tiempo, y espero que a ustedes también, que le haga más ameno este hastío del aislamiento. Recuerden que si nos escuchás hoy por primera vez, podés suscribirte y no perderte ninguno de los episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, Pocket Cast, cualquier plataforma que uses para escuchar podcast. Podés escuchar los episodios anteriores que están a disposición también, por supuesto. Se suscriben, si pueden le ponen me gusta, 5 estrellas, todo lo que nos lleva hoy las redes sociales a hacer, ¿sí? Para evaluarnos y ayudarnos a difundir este proyecto que tenemos, que somos realmente dos amigos hablando en tiempo de aislamiento. También lo pueden ver en el canal de YouTube de BW, donde ya estamos actualizados, Javi, así que es otra opción para escuchar todos estos episodios. Totalmente. Y hoy un episodio que tiene un link con YouTube, más allá de que quizás ya van pasando los años y esto va quedando un poco atrás, pero vamos a hablar de un atleta que podría haber sido la estrella de este año y no lo va a ser, básicamente porque no hay Tokio 2020. Y en principio, porque todo esto insistimos que es por ahora, en principio y demás, en principio es el gran candidato a hacerlo en el Tokio 2020, que será en 2021. Una prueba, Javi, que busca un sucesor para Usain Bolt. Una prueba, Javi, que es la más atractiva para mí de los Juegos Olímpicos. Los 100 metros creo que es la competencia por excelencia. Digo, obviamente tenemos básquet, fútbol, otros deportes, natación también es bastante simbólico, pero si hay una prueba que todo el mundo espera en cada Juego Olímpico, son estos 100 metros donde en menos de 10 segundos se define un campeón. Bueno, Usain Bolt, justo que ayer lo hablábamos con Andrés, que nos planteábamos si puede estar en la mesa de grandes deportistas o no. Yo creo que sí, y principalmente también porque más allá de romper los récords, sí popularizó el deporte y se convirtió en una estrella mundial a partir de estos 100 metros, que la verdad, Javi,
siempre en la historia de los Juegos Olímpicos nos ha dejado muchas historias interesantes y bueno, la de Christian Coleman, a quien presentamos hoy, sería una de ellas efectivamente si finalmente se hace Tokio 2020 en 2021. Sí, un Christian Coleman que va a llegar con 25 años a Tokio 2021, que en esta temporada, por lo menos de cara a los Juegos de este año, si se realizaban, tenía un duelo interesante con Noah Lyles, que es, uno es el rey de los 100 en esta era post-Bolt, ¿no? Y el otro de los 200. Tampoco podríamos sacarle el tema de Races, quizás es el dueño en este momento, cada uno de los 100 de los 200, y estaba la participación de Lyles en los 100, y ahí se iba a dar un duelo entre compatriotas bastante interesante, sobre todo porque Coleman llega nada más y nada menos como campeón del mundo en Doha, y en 2017 en el Mundial de Londres, en esta que es el periodo olímpico, ¿no? De Río para acá, 2017 en el Mundial, logra vencer a Bolt, aunque no sale campeón, y después en el 2019 es campeón del mundo. Es el dueño realmente de los 100 metros, es el hombre más rápido del mundo, tiene solo 24 años, nacido en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, y llega claramente como el gran candidato. Habrá que ver de cara a 2021 cómo es la evolución. Me imagino que este parate significa mucho para estos atletas, que no debe ser fácil. No debe ser fácil, por una cuestión de entrenamiento, de programar las fechas, más allá de poder disputar eventualmente los Juegos Olímpicos en 2020 o no, que finalmente no se celebrarán y se postergarán para 2021, pero digo, cuando hablamos de este tema, la realidad es que más allá de marcar de la posibilidad efectivamente de hacer los Juegos Olímpicos por una cuestión sanitaria, también marcábamos que para los deportistas era muy difícil porque a esta altura, ¿sí? Marzo, ahora estamos en abril, los deportistas ya tienen que emprender sus entrenamientos programados pensando en los Juegos Olímpicos. Obviamente, para llegar a un Juego Olímpico no es, bueno, ya conseguí la clasificación, viajo a Tokio, juego, compito, corro, y nado y ya está. Digo, se van haciendo entrenamientos progresivos que hacen que vos llegues en la mejor versión a un Juego Olímpico. Bueno, todo eso los deportistas, más allá de que hay excepciones, y por ejemplo le hemos visto a Delphi Piñatielo entrenando en una pelo pincho, la realidad es que no son todos los atletas en el mundo, no todos tienen la capacidad de entrenar en sus casas o tienen lo que necesitan para entrenar, efectivamente hacer un entrenamiento eficaz en sus casas. Entonces parecía ilógico, incluso con varias competencias o varias plazas que aún no habían sido repartidas, llegar a los Juegos Olímpicos. Y esto que señalabas vos, Javi, un año más en la vida de un deportista, y estaría bueno que en alguno de estos episodios lo podamos hablar con alguno de ellos, no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a un caso más extremo, el caso de Luis Scola. Sí. Luis Scola, jugar un Juego Olímpico en 2020 con 39 años, no es lo mismo, bueno, cumplir ahora 40 el próximo 30 de abril, pero digo, no es lo mismo que hacerlo en 2021. Las ganas, un año que tenés que mantener el ritmo, pues Scola, por ejemplo, no se puede retirar ahora y decir, bueno, vuelvo para los Juegos Olímpicos. Digo, sería muy complicado. Digo, y si a Scola sí, es un caso extremo, obviamente a todos los afecta, y tendremos que ver a ver cómo sucede para Coleman también. Sí, y más cuando venís con 4 años de preparación, suelen ser ciclos no solo de competencia, sino de entrenamiento, donde vos llegás de la mejor manera probablemente hacia un momento, que este sería el agosto 2020, y ya tenés que llegar de la mejor manera a agosto 2021, sin competencias, es raro. Sumo algo y ya nos metemos en Coleman. Coleman era el candidato, Lyles aparecía como otro para pelear y sobre todo para marcar un poco lo que podrían ser los Juegos Olímpicos de Tokio, pero en el caso de Lyles, es persona de riesgo, más allá de su juventud, está en el grupo de riesgo, es alérgico, es asmático, ya sufrió la gripe porcina, Lyles, y obviamente que de alguna manera en estos casos donde cuánto complica, Lyles celebra que no haya Tokio 2020, porque claramente no le iba a servir desde su estado de salud, y ponía en riesgo su participación. Pero volviendo a Coleman, sí llegaba de la mejor manera. Estamos hablando de subcampeón del mundo en Londres, detrás de Gatlin y adelante de Bolt, a un Bolt que le ganó 2 veces,
entre los mejores también, junto al equipo de Estados Unidos en la apuesta 4x100, el campeón de Doha 2019, el récord mundial de los 60 metros en pista cubierta, y además un universitario, hijo de una maestra, de un funcionario del estado de Georgia, y un universitario fanático de la NFL. A ver, un jugador tiene más pinta de jugador de fútbol americano que de corredor de 100 metros, de atleta de 100 metros, pero obviamente su velocidad lo llevó a las pistas, su velocidad lo llevó a la gloria personal, y realmente es un caso atípico. Y en algunos casos, Mati, y esto sí lo marcan varios, estamos hablando de Coleman del anti-Bolt, no porque esté en contra del mejor atleta quizás de la historia, o uno de los más relevantes de la historia, como bien marcabas vos, sino porque estamos hablando de un Bolt de 1,95 m que te fulminaba cuando de repente aparecía erguido y ya era imbatible en esa posición, con un hombre bala que apenas supera el 1,70 m. Claro, sí, un Bolt además ultra carismático, un Bolt que tenía esos cierres de competencia que ya son memorables, ¿sí? Casi sobrando al rival o trotando también. Pero bueno, un Coleman que, como vos decías, quería ser estrella de la NFL, ¿sí? Finalmente se decantó por el atletismo. Hay varios, te diría Javi, atletas en la NFL, ¿sí? Jugadores que bien podrían estar participando de los 100 metros. Digo, es algo particular que pasa en el deporte, y por ejemplo lo podemos ver con el caso de Patrick Mahomes, ¿sí? El último MVP de las finales de la NFL, que la especialización empieza siendo casi a los 20 años. Digo, el sistema universitario de Estados Unidos lo que genera es que tal vez un deportista, ¿sí? Un Mahomes, también hacía béisbol, el deporte de su padre, y básquetbol, ¿sí? Esto genera que hay algunos que empiezan a los 12, 13 años, ya se dedican solamente a un deporte, pero hay otros, como es el caso de Mahomes, como fue el caso de Roger Federer, que empiezan a una edad más tardía. No el caso tanto de Federer, pero Mahomes recién se decidió por el fútbol americano casi a los 20 años. Entonces, después cuando lo ves jugar, tiene mucho de básquet, muchos movimientos de básquet, de béisbol. ¿A qué voy con esto? Que tal vez hay varios jugadores de NFL que podrían estar estar corriendo los 100 metros. Digo, si hubiesen seguido entrenando en eso. Coleman tal vez es el caso contrario. Podría haber sido un jugador de NFL que finalmente, se decidió por el atletismo. Sí, y lo que sí llama la atención, quizás porque el atletismo en los últimos tiempos estuvo muy marcado por lo que llegaba desde Jamaica, o algún británico, o algún caso de Estados Unidos, pero mucha mancha de doping y demás hizo perder un poco las historias. Aparecía algún sudafricano y demás, y quizás Bolt tapaba todo lo que pasaba alrededor. Lo que sí marca Coleman, que llama la atención, en este caso el campeón del mundo llega desde los campus, llega desde el atletismo universitario, de los trials universitarios. Por eso tiene a un Gatlin de consejero, que llegan, digamos, de alguna manera del mismo palo. Y sí, lo que tiene, que obviamente eso lo marcó, es joven, pero lo viene marcando, y es quizás la única mancha que le aparece a Coleman ahí en su currículum. Está considerado medio como un escapista del doping, sobre todo por lo que pasó, Mati, en la previa del Mundial de Doha. Tres controles. Yo voy como control de doping y vos no podés no estar en tu lugar. Yo voy a tu domicilio y vos tenés que estar. Tuvo 3 en las que no estaba, y después, por una cuestión de fechas, porque viste que entre la primera y la segunda pasó un plazo que violaba la reglamentación. O sea, no porque le hayan encontrado algo, sino porque los abogados trabajaron muy bien. Coleman fue culpado y finalmente pudo participar del Mundial de Doha. Esa mancha suele estar detrás de los deportistas, más cuando él logra bajar los 9.80, los 9 segundos 80, y estamos hablando de un hombre que corre a 9.76, y la mayoría, o por no decir casi todos los que bajaron 9.80, salvo Bolt y poco más, siempre tuvieron el doping atrás. Es un tema, Javi, el del doping. Realmente es un tema que creo que habría que sincerarse, o
la verdad no sé bien cuál es la solución, pero hay todo un secretismo en torno al doping. Me acuerdo ahora, hablando de Coleman, ¿sí? Y esto que vos marcabas, que todos los que corrieron los 100 metros en 9.80, por debajo de 9.80, generalmente estuvieron asociados con el doping y Bolt no. Y me trae, obviamente no estoy diciendo que Bolt se haya dopado ni nada, pero sí me hizo acordar a la carrera de Lance Armstrong, ¿sí? El famoso ciclista multicampeón del Tour de France, que por mucho tiempo, a ver, muchos habían acusado esa historia, la verdad, le podríamos dedicarle un aislados un día de estos, pero está muy bien retratado cómo durante muchos años Lance Armstrong fue la principal cara del ciclismo, popularizó el deporte a nivel mundial, se convirtió en un referente en Estados Unidos del deporte y de la salud, porque recordemos que superó aquel cáncer de testículo que casi Sí. lo mata, se convirtió en la cara del deporte, y la realidad es que había muchos, ¿sí? Muchos que lo acusaban públicamente de estar dopado. ¿Qué pasó? Durante ese tiempo, ¿sí? Se hizo casi una casa de brujas alrededor de todos aquellos que culpaban, ¿sí? O lo señalaban a Armstrong, y finalmente él se retira, después regresa, y es en ese regreso cuando detectan que Armstrong estaba dopado. Digo, durante mucho tiempo incluso hay periodistas que fueron marginados, que no pudieron seguir trabajando. Hay que ver, yo creo que a veces hasta las asociaciones son cómplices, y no lo quiero marcar por el caso de Bolt, ni de Coleman, ni de Armstrong, pero la realidad es que cada uno tendrá que hacerse cargo, que durante mucho tiempo mucha gente denunció que Armstrong se dopaba y lo dejaron pasar, y digo, me parece que muchos miran hacia otro lado, tal vez en busca de una estrella. Sacando esto, lo de Coleman, la verdad que es bastante particular, más allá de que podemos cuestionar estos exámenes de doping, que prácticamente, Javi, tenés que estar informando todo el tiempo dónde estás, ¿no? Sí, por eso, si vos informás, a ver, no lo vamos a hacer muy técnico, pero si vos informás dónde estás, voy a tu casa en Saavedra y no te encuentro, y voy 3 veces, lo más probable es que te sancionen. Como la misma situación que sucede cuando vos vas a un control antidoping, no sos sorteado, vamos a bajarlo al fútbol y no te presentás, en algún momento pasó que no están, hay una sanción porque se sospecha que vos probablemente estás incurriendo en doping. En este caso logra salvarse antes del Mundial de Doha, y en Doha logra bajar el 9.80 con 9.76, es campeón del mundo, es el atleta candidato a marcar quizás los próximos años, pero queda esa mancha, queda la duda, y habrá que ver qué hace lo que es, hoy es World Athletics, lo que antes era la IAF, con Coleman, y qué hace Coleman también para despejar todas estas dudas. Salió muy rápido Coleman, como les decía. Coleman domina la prueba, Bolt se juega los puntos en el final. Había una mala sensación. ¿Gana Bolt o gana Justin Gatlin? ¿O gana Coleman? Está todo muy cerrado. Fue Coleman. ¿Quién fue? Nadie se anima a decir que no ganó Bolt. Yo creo que lo termina ganando Gatlin, lo termina ganando Coleman. 9.92. Nadie da un número. Justin Gatlin, ¿qué le dije? No vaya a ser. No vaya a ser que lo busquen. 9.92. Segundo Coleman. Tercero Bolt. Ahí está Usain abrazándolo. No vaya a ser. Eso pasa. Eso a veces pasa. Lo corrieron por izquierda. Lo abuchearon. Y tienen que ver que en el show final de Usain Bolt, con 9.95, la victoria es para Justin Gatlin. No pudo Usain Bolt. Puede haber una decepción, y a mí me parece que hay una reivindicación vinculada con el deporte. El público grita Usain Bolt, Usain Bolt. Hizo un gran final. Creo que uno de los grandes derrotados es Coleman, que sintió que si no era Bolt iba a ser él. Pero le decíamos, hay que estar cuidado, hay que estar atento, hay que tener cuidado con Gatlin. Este Coleman del que estamos hablando ahora, que marcamos que podría ser la estrella de Tokio 2020, que habrá que esperar qué sucede en 2021, tiene su explosión, Mati, a ver si recordás bien, en ese agosto 2017, en el que ya un Bolt, digamos que se llegó retirado a Londres, había dado todo en Río 2016, y probablemente lo que quería era una
una especie de despedida protocolar, y quizás creía que podía estar a la altura, pero en este deporte de élite es muy difícil llegar de esa manera y cumplir. En ese momento aparece este youtuber universitario que empieza a tener su explosión mediática. A ver, ¿por qué lo de universitario? Más o menos ya lo fuimos contando. ¿Por qué youtuber? En Estados Unidos, justamente que hablábamos de esto de los deportes y demás, hay un receptor de Cincinnati, de la NFL, que corre en 4.22 las 40 yardas, en 4 segundos 22, y de alguna manera dicen, John Ross John Ross es el más rápido, no hay más rápido que él, puede competir en 40 yardas contra cualquier atleta, y lo que hace la universidad, lo que hace Coleman, él va a la Universidad de Tennessee, publica un video muy viral en 2017 en el que Coleman clava el reloj en 4.12. O sea, una competencia que en otra época hubiese sido mediática, pero desde el lado de la prensa. En este caso la respuesta llega desde YouTube. La respuesta llega con un Coleman clavando el reloj en 4.12 y diciendo, ante millones de personas que fueron reproduciendo el video y miles de reacciones que hubo en redes sociales, el más rápido soy yo. Después va a Londres, y en Londres no solo le gana la semifinal a Bolt, quizás ahí un poco ya golpeando a Bolt de entrada, sino que después, con solo 21 años y 3 meses, es subcampeón detrás de Gatlin, en lo que fue, no sé si recordás, Mati, el día en el que Malo de la película se metió en el show de Bolt. Cuando hablamos de Malo de la película estamos hablando de Gatlin. Gatlin, que hablábamos de dopaje y que fue suspendido en 2006 por dar positivo por testosterona. La verdad es que se reivindicó, ¿sí? Y consiguió esta medalla, que fue un poco el final de la historia para Gatlin, que de todas maneras ahora también es mentor de Coleman, un Gatlin que siempre va a estar mirado de reojo, por eso el malo de la película. Y volviendo un poquito a esto que vos marcabas, Javi, de la explosión mediática de Coleman como youtuber, ¿sí? Y este desafío frente a John Ross, la realidad es que hay muchas cuestiones técnicas que uno no conoce, porque no es, por supuesto, deportista. A ver, John Ross puede correr muy rápido, pero para correr los 100 metros hay cuestiones técnicas que ya desde la partida te cambian el resultado final. Digo, claro, ¿cuánto tarda en salir el tiempo de reacción de un corredor? No, imagino que se entrena, realmente se entrena. Y esto, por ejemplo, a ver, John Ross puede correr muy rápido, pero un atleta como Coleman, como Bolt, entrenan, ¿sí? Por supuesto, salir, que es el tiempo de reacción, ¿sí? El tiempo desde que suena la largada hasta que empieza a correr, que la verdad es muy poquito tiempo, pero digo, todo eso se perfecciona, cada técnica se perfecciona. Entonces ahí creo que está la diferencia. Obviamente Ross puede correr muy rápido, pero un profesional como Coleman, que encima estamos hablando, Javi, de uno de los corredores más rápidos del mundo, marca la diferencia. Sí, pasa eso, sucede eso claramente. Por eso quizás lo que sí marca como cambio de época, como consumo actual, que venimos hablando de redes y demás, es esto, ¿no? Es esto que en otro momento podía ser hasta una chicana, que no pasaba de algún programa de televisión o de algún diario con mucha tirada. Hoy, primero que obviamente marca la diferencia, por esto que vos decís, Mati, del entrenamiento y de la capacidad de correr a esa velocidad, en esa distancia, y mucho más rápido que el resto, obviamente, sino que además la respuesta es inmediata. La respuesta es por redes sociales, es por YouTube, una cámara, el equipo de medios de la universidad atrás, el mejor corredor del mundo o uno de los mejores, y ya está. En 4 segundos logran un impacto que obviamente no se puede medir o no se podían medir en otra época. Vale a la partida, sale muy bien Christian Coleman, se lo va llevando de viaje y se da el gran gusto. Justin Gatlin es el segundo, y esto es Coleman, Gatlin y André de Grasse. Finalmente Coleman termina con el maleficio, además clava 9.76, uno más, una menos, 9.76 clavados, la mejor marca de su vida.
Y finalmente, después de tantos cuestionamientos, de tantas críticas, de tanto por qué no había podido en Londres, 2 años después Christian gana, y la vigencia de Gatlin. Segundo lugar para él, André de Grasse reaparece y reaparece en el podio clavando 9.90. Sin viene un poquito por debajo de los suyos y Blake logrando un quinto puesto que naturalmente no deja conforme a Jamaica ni de casualidad. Ningún atleta corrió más rápido que él con 21 años y 3 meses, la edad que tenía en Londres. Solo Bolt lo había hecho de esa edad, pero estaba cerca de cumplir los 22, sí, más cerca de los 22 años. Fue, la verdad, un julio-agosto estelar, aquel de Bolt en 2008. Pero bueno, Coleman nos vuelve a sacudir, ¿sí? Después del retiro de Bolt, las pistas, vuelve a frenar los relojes, la verdad, y causar, ¿sí?, el asombro de quienes lo vemos. La verdad, es uno de los deportes que a mí más me atrapan, porque me parece imposible correr tan rápido y hacer 100 metros en menos de 10 segundos. Esto se va a seguir superando, por supuesto, pero parece irreal. Sí, sí, parece... no es humano, está claro. Por eso a veces cuando uno veía las marcas de Bolt, los famosos 9.58 parecen realmente de otro planeta. Esto puede servir un poco para, también me parece, este episodio, para traer a un Coleman que es el dueño del tiempo, es el dueño de la carrera más emblemática, quizás, obviamente, de los Juegos Olímpicos y del atletismo, pero que no es tan popular, me parece, Mati, que no logró todavía pegar a la gente. Obviamente venimos del pico de popularidad de esta disciplina con Bolt. La pregunta que se hacía, me recuerdo, en Londres 2017 es: ¿qué será del atletismo después de Bolt? Es como el día después de mañana. No hay mucha respuesta, pero si esto sirve para conocer un poco más a Coleman, para meterse un poco más en la vida de este atleta y sus números, me parece que puede valer la pena. Y para marcar algo, la pregunta que siempre cruza es, a ver, aparece Juan Pérez. Juan Pérez puede superar a Bolt, aparece otro. Pedro Gómez puede superar a Bolt. En este caso se lo preguntan con Christian Coleman. Cualquiera que logra correr a cierta velocidad y cierto tiempo y es campeón del mundo, es si todos pueden ser Maradona, ¿viste, Mati? Sí, no es fácil. A ver, Bolt, esos 9.58 que hablábamos, la verdad que parecen, por lo menos en el corto plazo, imposibles. Sí, es grande todavía la diferencia. Los 9.58 de Bolt en este momento parecen inalcanzables. Lo que sí marcan los números, y eso está bueno para... Uno se pregunta, puede ser el nuevo Maradona, el nuevo Messi, que es la típica pregunta. Bueno, ahora todos se preguntan quién puede ser el nuevo Bolt. Aparece obviamente Coleman, y lo que sí impacta de Coleman, obviamente, es lo que marcábamos, los 60 metros y su salida. Ese que era el gran problema de Bolt, que Bolt lograba matar, te liquidaba cuando se lograba erguir, y quizás perdía, es increíble decirlo, ¿no? Pero perdía algunas décimas de segundo en la salida. Coleman la tiene a favor. Obviamente lo que tendrá que ser este hombre bala, esta cosa que además, a diferencia de lo que es Bolt, que es Bolt el alto, largo, un físico privilegiado, no para ser un sprinter, pero sí un físico atleta privilegiado, no lo es Coleman, 1,70 m y pico, muy macizo, casi sin cuello, pero sí lo que marcan es esto: 60 metros de Bolt son 6.31 cuando hizo los 9.58, y los 60 metros de Coleman cuando hizo 9.76, que es la marca esta que venimos hablando, fueron de 6.32. Si Coleman logra cortar esa diferencia que tiene claramente en esos 40 metros finales de Bolt, es donde podemos empezar a hablar de un impacto. Por ahora los números en el inicio de los 100 metros lo favorecen, lo acercan a Bolt, pero todavía tiene esa deuda pendiente, y habrá que ver cuánto logra bajar de acá a los próximos meses, de acá a lo que será Tokio 2020, 2021. Pero por lo pronto, estos son unos números de un atleta que marcábamos, llega de los campus, que ya es todo un hombre en atletismo, y que llega con números que realmente llaman la atención. Algunas conclusiones de estos tiempos que vos dabas. Primero, imaginemos a Bolt teniendo una largada más efectiva, ¿sí? Lo que hubiesen sido esos números.
porque si corría los primeros 60 metros en 6:31 y después terminaba en 9:58, Coleman, que corrió en 6:32 los 60 y terminó en 9:76. Imagínate lo que hubiese sido Bolt si esa técnica de la que hablábamos de largada de los primeros metros era más efectiva. La verdad, una fuerza arrolladora la de Bolt. Y Coleman, que tendrá que mejorar, por supuesto, en los últimos 40 metros. Pero la última que te quería dejar, Javi, sobre esto que vos remarcabas, las cifras que nadie piensa que pueden superar. Obviamente, algún día alguien va a correr más rápido que Bolt. Y repasando los récords de los Juegos Olímpicos, donde Bolt ahí dejó la marca de 9:63 en los 100 metros, de 19:30 en los 200, hay una marca que parece que nadie va a poder romper jamás, y es la de Bob Beamon, ¿sí? En México, en 1968, que saltó 8,90 metros en salto en largo. Todas las marcas, el resto más o menos, si bien hay alguna de 1992 y demás, son más actuales. Se van rompiendo los récords, pero justo se me vino a la memoria porque vos remarcabas esto de, bueno, algún día alguien va a correr más rápido, aunque parezca que no, e increíblemente, sí, este récord de Beamon lleva intacto desde 1968. Sí, hay marcas que también empiezan a llamar la atención, ¿no? De cómo se lograban en otra época, o por qué cuesta tanto ahora. Así como venimos marcando, que hay marcas que obviamente uno va evolucionando el cuerpo, va evolucionando el calzado, van evolucionando los entrenamientos. Hay marcas que si se siguen estirando en el tiempo, empiezan a llamar la atención y empiezan a ponerle la lupa también al doping, o realmente, o estábamos hablando de un superdotado, un atleta superdotado, o estamos hablando de grandes niveles de dopaje. La batalla por la sucesión de Bolt, como creo que sucederá también en la sucesión de Michael Phelps, si encontrara ese nombre propio que se adueñe prácticamente del deporte, porque vos decías natación Phelps, atletismo Bolt. Sí. Bueno, eso tendrá que esperar un año más, ¿sí? Como bien remarcabas, los Juegos Olímpicos en principio se celebrarán en 2021 y ahí tendremos la gran batalla por ver si Coleman finalmente se puede convertir en el campeón olímpico. Totalmente. Y para un poco para ir cerrando esta presentación sobre un Coleman que decíamos que todavía no logra la popularidad, estamos hablando de un atleta muy diferente a Bolt, un atleta que viene desde otro lado, que tiene otro físico, pero que llega con números y con la verdad que con reacciones y con buenas muestras de que en los momentos importantes rinde, y eso me parece que para destacar. Sumo algo más, vos preguntabas qué pasaba con Bolt con esa salida, ¿no? Estamos hablando además de un Bolt, y hay que traerlo siempre a Bolt acá a escena, un Bolt que tenía una pierna derecha más corta, que tenía una zancada desigual, que eso suele ralentizar a los sprinters. Estamos hablando que, imaginémoslo, que en sí lo que vimos de Bolt quizás fue la versión más lenta, y que realmente se desconoce cuál hubiese sido el potencial, porque lo que no se sabe, la gran pregunta que quedó siempre picando es si realmente el defecto potenció a Bolt o si Bolt optimizó esa irregularidad. Y obviamente la gran pregunta, así como Coleman marca 9.76 y apuesta a llegar más lejos, la gran pregunta es si Bolt podría haber corrido en menos de 9.58. Podríamos hablar horas sobre la técnica de Bolt, pero tampoco la idea es ponernos tan técnicos, así que dejamos presentado a Christian Coleman, ¿sí? Una de las grandes estrellas del deporte, estrella en ciernes, porque tendrá que coronarse definitivamente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero Javi, para ir cerrando, quería quedarme con dos imperdibles hoy, voy por duplicado. El primero es, venimos hablando mucho de videojuegos y obviamente cada vez que aparezca algo durante la cuarentena lo vamos a recomendar. A partir del 15 de abril de mañana van a poder descargar aquellos usuarios de PlayStation dos juegos muy interesantes. El primero es Journey, ¿sí? Que es una linda historia gráfica que está muy entretenida, es un lindo juego para jugar realmente. Y el otro es la colección Uncharted, que ya son 3 juegos esta edición que saldrá gratuitamente. Está el cuarto también, que ese deberían comprarlo, pues un gran juego, es medio aventura, onda
Indiana Jones y demás, pero bueno, similar a eso, dos buenas opciones para bajar y seguir jugando, incluso, ¿por qué no en familia, en esta cuarentena, en este aislamiento. Y el otro, recomendado, viene por el lado del básquet. Nos gusta que se sumen deportistas que muestren intimidad, que tengan sus propios episodios, su propio podcast, y uno de ellos es Nicolás Laprovítola, ¿sí? Gran jugador de la selección argentina y del Real Madrid, que junto a Germán Beder, ¿sí? El querido periodista que también durante mucho tiempo fue community manager de la selección argentina y jefe de prensa de la selección argentina, están haciendo un podcast, ¿sí? Que con bastante asiduidad, bastante periodicidad, que en su último episodio tuvo nada más y nada menos que a Manu Ginóbili. Así que es un imperdible. El podcast se llama Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Lo pueden seguir en Twitter. Obviamente está en las redes de La Provítola, de Germán. Pueden seguir el podcast en Twitter, en @hola, ¿qué tal? Podcast, ¿sí? Así, sin la S. Bueno, interesante. La Provítola y Manu fueron compañeros no solo en la selección, sino también en San Antonio Spurs. Así que una charla imperdible que en estos días viene bien para escuchar. Sí, siempre sirve conocer un poco la intimidad. Quizás estas charlas entre deportistas donde poco se habla de deporte, tampoco hay mucho para hablar en este momento, pero bueno, en este caso es un deportista y un ex deportista, pero lo ponemos a Manu casi como uno más, y me parece que siempre es interesante. El lado B, las historias, las anécdotas, me parece que siempre es válido, Mati, y buena recomendación para el que quiera pasar un rato y escuchar no solo a Germán, sino a dos grandes basquetbolistas.